Buenos días, nosotros ahora vamos a hablar sobre la prensa escrita de la época de entre 1870 y 1940. Toda la vida han habido noticias, siempre ha habido algo que contar, pero no fue hasta la existencia del periódico que esas noticias pudieron ser transmitidas a una gran masa de gente. Al principio, las noticias se transmitían en papeles en los que solo aparecía una noticia y tardaban tanto en difundirse que cuando llegaban a la gente esa noticia ya estaba totalmente pasada. Pero esto fue lo que dio lugar a la prensa tal y como la conocemos hoy. A pesar de que la imprenta y el papel llevaban cientos de años inventados, los periódicos tardaron un poco más. Primero se publicaron en los papeles, como ya hemos dicho, después se evolucionó a unas gacetas semanales, pero eso también empezó a quedarse corto y fue evolucionando hasta que en Suecia se creó en el año 1645 el que es considerado el primer periódico del mundo y por tanto el más viejo. Con el desplazamiento de la prensa de opinión y el predominio de la prensa informativa, surge la edad de oro del periodismo español, que comienza en 1970 con un proceso de cambio social, económico y político que finalmente introduce la industrialización de la comunicación. Durante los años 80 aparecen los periódicos importantes de España, que imprimían en rotativa con papel continuo, abaratando los costes de producción y pudiendo hacer bajar así el precio de los propios periódicos. Durante 1898 nace la prensa amarilla, significando un cambio hacia un periodismo sensacionalista, que fomentaba el conflicto cultural y el disturbio en el que habían títulos impactantes, con abundantes ilustraciones. En 1876 llega a España el teléfono. En 1880 el Kodak. En 1895 el cine. En 1906 la radio. Gracias a estos inventos surge el fotoperiodismo, un género que trabaja las disciplinas de la fotografía y el diseño y el vídeo. El periodismo durante la Primera Guerra Civil se dividió en tres etapas. La primera, de 1919 a 1939, fue la era de los grandes periódicos, gracias a la instauración de la Segunda República. El Debate, periódico católico, y debido a la quema de conventos el 11 de mayo destruyen el ABC y el Debate, aunque pronto vuelven a circular como prensa. La segunda, de 1936 a 1939, desaparecen periódicos. En cada zona pública solo podían llevarse a cabo periódicos afines al régimen y aquellos sometidos a la censura. Y la tercera, de 1939 a 1975, muchas normas de control de medios, censura muy estricta, poca libertad política y social. Algunas de las personas más relevantes en la prensa de 1870 a 1940 fueron Ángel Fernández de los Ríos, que fundó en 1850 los primeros periódicos con características del periodismo informativo, y con la búsqueda de rentabilidad económica, las novedades que incluía esencialmente noticias divididas en secciones, y la Correspondencia de España, que era una apuesta abiertamente informativa frente a la abundancia de periódicos políticos que en ese momento predominaban en España. Nicolás María de Urgoiti fue el promotor en 1917 de un periódico que causaría sensación por su calidad, El Sol. Tenía 12 páginas, frente a las 8 de la mayor parte de sus competidores, con abundante información local, cultural e internacional. Incluía también suplementos semanales. El filósofo José Ortega y Gasset escribía casi a diario en sus páginas y era una auténtica referencia intelectual. Como conclusión, podemos recordar el desplazamiento de la prensa de opinión hacia la prensa informativa, la aparición de edad de oro del periodismo, con la que surgieron diferentes periódicos de alta importancia y que cambió la forma de producción del periódico por una más industrializada.